Biografía de Juan Calvino. Es sorprendente ver lo mucho que podemos aprender de la vida de Calvino estudiando sus cartas y sus escritos. Es sorprendente el hecho de que Calvino fue un hombre de Dios internacional, que traspasó las barreras de la cultura para llegar a entender e influenciar desde Ginebra el mundo de hoy día. Todavía lo oímos hablar por medio de sus hijos espirituales en muchas partes de la pequeña, gran aldea que es ahora este mundo. Otros autores consideran a Calvino como el principal sistematizador de la teología protestante durante el siglo XVI. Calvino fue el pensador cuidadoso que forjó de las diversas doctrinas protestantes un todo coherente. Además, se expresa en términos de que Calvino le dio a la teología reformada su forma característica. La vida temprana de Calvino. Juan Calvino nació a la 1:27 de la tarde el 10 de julio de 1509 en Noyon de Picardía, como a unos 100 kilómetros al noreste de París, en Francia. Ya para esta fecha, Lutero había pronunciado sus primeras conferencias en la Universidad de Wittenberg. El padre de Calvino, Gerard Calvino, era un hombre que se había formado solo, era notario y abogado de sacerdotes y canónigos, además de secretario del obispo. Se dice que desde su importante puesto trabajaba sin descanso en favor de la iglesia y de los clérigos. Todos lo apreciaban y respetaban. Era un hombre perspicaz y también era astuto en velar por sus propios intereses. Gozaba de la amistad de una poderosa familia noble y Juan tenía como amigos a los jóvenes de esta familia, y esa amistad le dio una familiaridad con las costumbres de la sociedad elegante como pocos de los reformadores la tuvieron. La madre de Calvino, Jeanne Lefranc, era una mujer hermosa y de gran manera piadosa, hija de un poderoso retirado. Su primer hijo se llamó Charles. Los próximos dos murieron y luego nació Juan. Después de Juan le nació otro hijo que se llamó Antoine. Ella murió quizá a consecuencia de la peste, cuando Juan tenía tan solo 3 años de edad. Tras su muerte, una madrastra se unió al hogar de Calvino y añadió a la familia 2 niñas. Durante 14 años, Calvino vivió en Noyon, provincia francesa de Picardía, donde habitaba alrededor de 10,000 personas. La ciudad de Noyon ya en aquel tiempo se consideraba como muy antigua y 500 años después de Cristo se convirtió en sede episcopal. La vida estudiantil de Calvino y su conversión. El padre de Calvino, Gerard Calvino, se preocupaba mucho por el futuro de sus hijos. Planeaba educarlos para que tomaran puestos en la Iglesia Católica, pero necesitaba dinero. Entonces utilizó su influencia y sus relaciones y logró que a su hijo le dieran un cargo eclesiástico en Noyon. Aunque nunca fue ordenado, el primer beneficio le fue asignado a Juan antes que cumpliera los 12 años. En aquel tiempo un muchacho de cualquier edad podía inscribirse para cualquier cargo eclesiástico, recibir un salario, pagarle a algún sacerdote anciano para que hiciera el trabajo y quedarse con el resto del dinero. Ahora, con los recursos económicos que tenía Calvino, gracias a las conexiones de su padre, pudo entrar a la universidad en agosto de 1523, cuando apenas tenía 14 años de edad. Allí tuvo oportunidad de estudiar con personas muy estudiadas y conocer diferentes idiomas y lenguas, como latín y francés. Inició el estudio de la gramática y Calvino pudo escribir en latín, francés, con mucha fluidez y con mucha brillantez. Siendo estudiante en París, Calvino se ganó y conservó muy buenos amigos. Calvino había sido destinado por su padre a seguir una carrera teológica, pero en 1527 Gerard Calvino tuvo un cambio en su vida y decidió que su hijo estudiara Derecho en vez de teología. Entonces Juan fue muy obediente y se fue a la Universidad de Orleans para ingresar a la Facultad de Leyes.
Allí pudo estudiar con profesores muy importantes que eran abogados muy famosos y aprendió muchísimo de ellos. Después de pasar tiempo en la Universidad de Orleans, Calvino se fue a otra universidad, donde conoció también personas muy famosas de las cuales aprendió mucho. Era muy rodeado de personas muy estudiosas y muy admirados en ese tiempo, y se dedicó también a los estudios humanistas. Calvino se graduó en 1530 en leyes y recibió su licencia para la práctica como abogado, pero después de que su padre murió en 1531, tuvo la opción de volver a su pasión. El derecho lo terminó, pero a él le gustaba era la literatura. Entonces, después de que su padre murió, volvió al estudio del latín, del griego, del hebreo en el Colegio de Francia y decidió continuar estudiando lenguas y literatura. Durante el día asistía a clases, de noche a la luz de una bujía brillaba en su celda, estudiaba, leía, aprendía. Calvino se relacionó de nuevo con su círculo de amistades poco comunes, eruditos como él. De nuevo entró en contacto con la familia de personas que conocía y tomaba parte activa en las charlas en casa de uno de sus amigos. Fue durante este periodo que Calvino trabajó perseveradamente en sus escritos. Por mucho tiempo durmió poco y comió poco. En 1559 sus problemas de salud involucraban episodios regulares de fiebre similar a la malaria, tuberculosis, venas ulceradas, cálculos renales y hemorroides. En sus cartas se pudo notar algo de sufrimiento físico. A principios de 1563 no podía caminar bien debido a la gota y a la artritis. Y para 1564 su fuerza fallaba cada vez más y a principios de febrero de 1564 dio sus últimas conferencias y sermones. Juan Calvino oró para tener su mente clara hasta el final y poder trabajar. Desde su cama continuó dictando cartas y comentarios, y en abril escribió su testamento. Aunque no era mucho lo que podía dejar, el 2 de mayo le escribió a su antiguo amigo William Farel una de las últimas cartas de Calvino. Farel, con 75 y con una salud débil, hizo el viaje para un adiós personal. Murió pacífica y silenciosamente el sábado 27 de mayo a las 8 p.m. Tuvo su santa sepultura el domingo en una tumba a la cual no se le puso nombre, en un lugar secreto, en algún lugar de Ginebra. Seguimos hablando de Juan Calvino. Ahora es el turno para hablar de su doctrina. El calvinismo fue la doctrina que enseñó Juan y es un sistema teológico protestante que tiene un enfoque con respecto a la vida cristiana, dándole énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Juan Calvino enseñaba aspectos muy importantes, aspectos como la gracia soberana, la vida como religión. Explicaba que la Biblia era la única fuente de autoridad, que la salvación era dada únicamente por medio de la fe. Como todo ser humano, tenía sus propios pensamientos. Juan Calvino se guiaba por alguna de las ideas de Lutero y por otras corrientes reformistas, pero el calvinismo era diferente del luteranismo. Calvino tenía una concepción más optimista. Pensaba que Dios es un soberano, absoluto, todopoderoso e incognoscible, ya que era Él quien decide a quién salvar y a quién condenar. Para él, la iglesia era el pueblo elegido por Dios, lo cual dio solidez y fuerza a la reforma. Frases de Juan Calvino. Entre sus frases más reconocidas tenemos: sin el Evangelio todo es inútil y vano. 2. La tortura de una mala conciencia es el infierno de una alma viviente. Número 3. Donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada y escuchada a fondo, hay una iglesia donde Dios existe, aún tenga enjambres de defectos. 4. Tal y como sea una persona, aún debemos amarlos
porque amamos a Dios. Miramos también su teología e ideología. En su teología, no era un teólogo profesional, pero sí era un hombre con un profundo sentido de religiosidad, pensamiento ordenado y metódico, y fue un guía para estudiantes y lectores que leían la Biblia. En su teología escribió varias obras. Tenemos el comentario al Tratado de Séneca de Clemente, Institución de la religión cristiana. Esta fue su obra más destacada. Juan Calvino, en su ideología, pensaba que la organización social de un país depende de la razón del ser humano y la subordinación de éste ante la ley divina. La autoridad, para Juan Calvino, existe únicamente con el objetivo de cumplir su misión espiritual, que es llevar a todos los hombres a la salvación. Importancia o legados. Siempre se interesó por el gobierno y llegó a ser uno de los más influyentes escritores políticos del siglo XVI y uno de los arquitectos de la democracia constitucional, basándose en una alianza con Dios. Juan Calvino fue un reformador de la segunda generación dentro de un mundo del capitalismo, siendo él quien planteó muchos temas que fueron la base de múltiples desarrollos del mundo actual. Su legado impacta de disciplinas como la historia, así como la profe Moni impacta en sus clases de Historia de la Iglesia 2, la economía, las leyes y las ciencias políticas, creando una segunda revolución del pensamiento y la moral para el progreso de la humanidad. Esperamos a todos los compañeros que les haya gustado y disfrutado la historia de Juan Calvino.